Y además era un vato muy querido para Julio Hernández López, autor de Astillero en el periódico La Jornada, una de las plumas más críticas y más respetadas de México. Y le agradezco mucho que se enlace con nosotros, Julio. Escuchamos a los colegas y también veía algunas de tus declaraciones ayer en el programa de Ciro Gómez Leiva en Imagen, en Televisión Nacional, que me erizan la piel. Desafortunadamente, muchas veces los periodistas, por nuestro ego, por esa competencia, no nos unimos, pero también a eso ya basta, mi querido Julio Hernández López. ¿Cómo estás? Así es, Vicente. Pues efectivamente, desde luego con el dolor y el lamento por esta ejecución que nos muestra la reiterada realidad que se vive en México, no solo respecto a periodistas, sino contra ciudadanos en lo general y particularmente contra aquellos que levantan la voz, que critican, que analizan, que tratan de cambiar las circunstancias de este México tan ensangrentado. Lo mismo se asesina a defensores de bosques, que a ecologistas, que a dirigentes de grupos que reclaman propiedades comunales o que se levantan contra injusticias de fraccionadores, de dueños de inmobiliarias. Eso es lo general, y cuando los periodistas dan voz justamente a ese tipo de reclamos, de denuncias, entonces los periodistas se convierten también en entes incómodos, prescindibles, exterminables por parte de esos poderes que en México hoy rigen vida y muerte, pobreza y fortunas, justicia e injusticia. Y bueno, pues finalmente Javier Valdez ha ingresado a ese terreno de los periodistas caídos en el ejercicio del deber, que es parte de este oscurecimiento de la vida mexicana, que es en lo que estamos viviendo actualmente, Vicente. Julio, compartía con la audiencia, después de enterarnos del asesinato de Javier, que tuvo que salir Enrique Peña Nieto, no porque haya querido salir a Twitter a decir lo que dijo, las declaraciones huecas. Y por cierto, Carmen Aristegui decía, ya estuvo suave de declaraciones huecas, porque los medios a nivel mundial reportaron este hecho, porque el Washington Post, el New York Times, desde las trincheras de los que estamos acá, fuera de México, lo reportamos inmediatamente. De otra manera, yo no veo cómo el gobierno haya mandado a llamar a los gobernadores de una reunión de emergencia. No, o sea, lo importante también de que los medios de comunicación a nivel mundial le presten atención a lo que está pasando en México. Sí, es muy importante la atención y la solidaridad internacional que se está dando, tanto de medios de comunicación como de organizaciones defensoras de derechos de los periodistas. Lo que está sucediendo en México debe ser visualizado y analizado desde el exterior, y particularmente por nuestros hermanos mexicanos que radican en el extranjero y particularmente en Estados Unidos, porque todo lo que hace el gobierno mexicano suele encubrirlo al interior mediante este control de la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, que fabrican una percepción social alejada de la realidad. Sin embargo, pues lo cierto es que los mexicanos tenemos un fundado escepticismo respecto a toda esta serie de maniobras propagandísticas que realiza Enrique Peña Nieto, su gabinete. Hoy se van a reunir los gobernadores de los estados, el gabinete de seguridad, dirigentes de las cámaras y el propio Enrique Peña Nieto, y seguramente habrá, pues lo que ya sabemos, declaraciones circunstanciales de pena por lo que está sucediendo, el anuncio de algún decálogo, porque luego ahora les ha dado por enumerar las acciones, 10 acciones contra la violencia contra los periodistas, y dirán que van a fortalecer las fiscalías, las comisiones, lo cual no son más que mecanismos de simulación, porque a fin de cuentas, Vicente, el gran problema es que el poder político en México se está construyendo a partir del dinero oscuro
que proviene de donaciones y de recursos que se dan por parte de estos grupos del crimen organizado, de tal manera que quienes llegan al poder en la presidencia de la República, en las gubernaturas de los estados, en las presidencias municipales, tienen un compromiso de impunidad y de complicidad con los propios cárteles del crimen organizado, de tal manera que, pues, ¿qué pueden hacer contra los mismos que les financian las campañas y que les ayudan a llegar al poder? Pues absolutamente nada. Ayer recordábamos a Javier Valdés con una de las entrevistas que nos concedió a este espacio Sin Censura en uno de los aniversarios del semanario Río 12 del cual fue fundador, y me decía que más allá del fuego cruzado de políticos entenados de los narcos, los propios capos, lo que más le dolía o lo que más percibía él como triste era esa ciudadanía valemadrista, esa ciudadanía alejada. Decía que carecía de genitales, en sus palabras, ya ves cómo era Javier, y desafortunadamente no veo a una ciudadanía encabronada, así como se encabrona con el gasolinazo, como se encabrona por la reforma educativa en el caso de los profesores. Y no es que los periodistas estemos reclamando, bueno, a lo mejor tiene que llegar a eso, o defendiendo periodistas, es lo importante de nuestra labor, aquellos que lo hacemos honestamente, que debe de entenderlo pues la ciudadanía, que si matan a un periodista de alguna u otra manera está sangrando la sociedad en donde se mata a ese periodista, Julio. Sí, por desgracia estamos pagando la acumulación de un largo descrédito del oficio del periodista, en términos generales, y en una actitud que difícilmente hace excepciones entre la gran masa. Sucede que se identifica el ejercicio periodístico en México como parte de esas maniobras de los poderes en medios de comunicación comprados. Uno de los gritos constantes en las marchas y manifestaciones de protesta ha sido históricamente contra lo que llaman la prensa vendida. Entonces, hoy los golpes directos van contra comunicadores independientes, honestos, críticos, pero en México sigue predominando un ejercicio periodístico en las cúpulas que sigue al servicio del poder y que sigue en entendimientos y en arreglos con los gobiernos, con los poderes políticos y económicos. Por desgracia, como lo decía Javier, estamos muy solos respecto a la sociedad, porque la nuestra es una sociedad que hoy está luchando por ganar lo básico para la supervivencia, que vive dominada ideológicamente por lo que le suministran las televisoras sobre todo, y eso hace que, por desgracia, el ejercicio periodístico honesto, independiente, crítico, no tenga el respaldo social que podrían tener en otras causas, porque hoy la excepción son los periodistas críticos e independientes. No quiero decir que la base de los reporteros, de quienes trabajan activamente día con día de a pie, no sientan lo mismo y no estén con un ejercicio honesto, pero sus directivos, los editores, los que deciden las cosas, suelen colocar la información de una manera que provoca irritación entre la gente. Julio, ya que se atrevieron, pongámoslo de esa manera, no importa quién haya sido, si el narco o algún político corrupto, quien haya sido el que mandó asesinar a Javier Valdés, si se atrevieron a matar a uno de los grandes, a un experto del narcotráfico reconocido con los premios a nivel internacional por su trabajo periodístico, ¿crece el miedo? ¿Crece la incertidumbre, la preocupación entre aquellos que han sido amenazados, como tú, como Álvaro Delgado, quien también nos ayuda con sus comentarios continuamente aquí en Sin Censura? ¿Cómo entiendes tú que estás también ante esta situación de recibir amenazas de muerte, pues ahora sí que en varias ocasiones? Sí, desde luego esto incrementa la sensación de que va aumentando el nivel de violencia contra este periodismo crítico e independiente, y desde luego que quienes hemos recibido este tipo de amenazas, pues nos queda claro
que las cosas van avanzando, que la impunidad genera una reproducción de esas conductas criminales, y además que a fin de cuentas los periodistas que estamos de este lado de la crítica y la independencia pareciéramos también estar en medio de no solo de las venganzas de grupos del crimen organizado por denunciar sus hechos o revelar lo que ellos no desean, sino que también estamos en medio de un rejuego político y electoral que camina rumbo hacia 2018. Hoy lo que estamos viviendo es una especie de desestabilización de la vida mexicana, sembrando el miedo como sucedió en 1994 cuando hubo otro tipo de asesinatos, pero igual es la idea de inyectar miedo a la sociedad mexicana y tratar de inducirla a que mejor se aferre a lo que ya conoce y a lo que ya ha vivido, es decir, al PRI y su sistema, para que no haya cambios y no haya otro tipo de, no haya alternativas. Estamos también en medio de esa guerra entre grupos internos del PRI, entre grupos internos del régimen, que están haciendo cosas desesperadas para tratar de mantenerse en el poder. Pero desde luego el miedo aumenta, y desde luego que este es un mensaje para todos, de decirnos vamos avanzando en eliminar a los periodistas que son molestos para el régimen. Ayer tú estuviste frente a la Secretaría de Gobernación también, Julio. El grito es que no nos vamos a quedar callados, y me sumo a eso. ¿De qué no nos vamos a quedar callados? ¿Qué es lo que intentan silenciar? Esencialmente lo que se intenta silenciar es el trabajo periodístico honesto que denuncia los múltiples hechos de corrupción que se viven en México. El narcotráfico no es un fenómeno solamente inserto en su propio escenario de bandas criminales, de capos, de ejecuciones entre ellos, de peleas por las rutas de distribución. No, el narcotráfico hoy está permeando también los altos niveles de la política en los municipios, en los estados y a nivel federal. De tal manera que lo que quieren silenciar son las investigaciones, las denuncias, la información especial sobre todo lo que está sucediendo en el país. Fue así que asesinaron a Miroslava, fue así que han retenido, amenazado y robado a 7 periodistas en Guerrero, entre ellos Sergio Campo, que también fue corresponsal, que también es corresponsal de La Jornada en esa entidad. Y bueno, por ejemplo, para nosotros en La Jornada pues resulta muy clara esa línea de golpear, a asesinar a nuestra corresponsal en Chihuahua, de amedrentar a Sergio Campo en Guerrero, ahora de asesinar a Javier Valdez. Estamos en un proceso en el que los poderes buscan que haya un retroceso, que haya más silencio, que haya más complicidades de la prensa. Quieren que nos callemos, y lo que nosotros tenemos que hacer, pues como lo hizo Javier, a pesar de todas las amenazas y las advertencias, pues seguir escribiendo, seguir documentando, seguir analizando, porque a fin de cuentas hoy, entre los hechos positivos que tenemos, hay una resurrección del espíritu de lucha y de defensa del gremio entre un importante número de comunicadores de todo el país que se han manifestado en palacios de gobierno, en protestas, que esperemos que no sean efímeras y que puedan llevar a una defensa seria, sensata y prolongada de nuestro ejercicio periodístico. Así es, Julio, y ojalá que también a esas protestas se sumaran los colegas que trabajan en las grandes televisoras, en los grandes medios, pero bueno, esa es mi opinión. Para cerrar, Julio, yo digo que son días grises para el periodismo a ambos lados de la frontera, con un Donald Trump que quiere callar a la prensa para que no le saquen los trapitos sucios, con un Peña Nieto que hace declaraciones huecas. Cerramos, si te parece, si me haces el gran favor, y como diría el mismo Javier, que en medio del silencio
hay que gritar, aunque para muchos resulte un acto demencial, un acto de locos. ¿Por qué no le contestas a uno de nuestros televidentes, radioescuchas que se conectan todas las mañanas con nosotros? Carlos Hernán Peña dice: Julio, a mí me vale más lo que pasa en México. ¿Qué le dices a la gente que vive así? Pues desde luego, es una visión cómoda, confortable, la de decir a mí me vale más lo que pase en México. Pero lo que sucede es que muchos de los hermanos mexicanos que están en Estados Unidos lo están como consecuencia del mal sistema político y económico que se vive acá, como una especie de expulsión que se ha ido dando a lo largo de décadas, porque México no produce lo suficiente, porque todo se pierde, todo se roba, porque hay un gran saqueo de la riqueza que producen los mexicanos. No solo es cuestión de que le valga gorro lo que pase en México, porque eso lo llevaría también tal vez a que le valga gorro lo que pasa en Estados Unidos, y que le valga gorro todo y se encierre en un aislamiento y en un egoísmo que nomás no funciona. Hoy tenemos que leer, que entender, que preocuparnos y que atender lo que pasa en todos lados. En Estados Unidos se están viviendo momentos críticos para el sistema en general y en particular para la presidencia de Donald Trump. Y lo que está haciendo Donald Trump es altamente lesivo para los intereses de muchas personas en todo el mundo. Hoy no podemos encerrarnos en una torre de egoísmo y de individualidad. Tenemos que analizar y que participar, porque de otra manera simplemente acudimos al conformismo, a la conveniencia, a la desidia y a la apatía, y esas no son características naturales de los seres humanos, sino al contrario, la solidaridad, la lucha común, los proyectos compartidos. Así Por ahí es. lo veo, Vicente. Claro que sí, y bueno, pues en ese sentido, Julio, también nuestra solidaridad con ustedes. Yo le he dicho a nuestra gente que no es lo mismo reportar y que digan y que nos aplaudan por hablar sin censura desde esta trinchera acá en Estados Unidos. No, los verdaderos héroes y heroínas están allá en México, en la trinchera, ahí en donde se la partió tantos años Javier Valdés, ahí donde se la siguen partiendo los corresponsales de La Jornada, tus colegas, ahí donde se la sigan partiendo ustedes que son amenazados de muerte. Y mi respeto, mi admiración, tú sabes que se te quiere, se te respeta, se te admira. Igualmente, con mucho afecto para ti, para tu equipo, que hacen un gran esfuerzo, que también valoramos quienes estamos por acá y tus propios escuchas. Y pues sigamos adelante, Vicente, que no nos queda más que seguir reporteando, trabajando y opinando. Así es, te mando un abrazo, Julio, gracias por tu tiempo. Julio Hernández López, autor de Astillero en el periódico La Jornada, una de las plumas críticas, lenguas críticas de México que son necesarias en los medios de comunicación.